Bien, vamos a cambiar de tema. Gran preocupación ha causado el alza de casos de COVID-19 que se ha registrado en nuestro país en las últimas 3 semanas, los que, según proyectan varios expertos, seguirán en aumento. Para profundizar en este tema, tomamos contacto con Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso. Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, Nicolás. Preocupado, tal como tú lo señalas, por el alza de contagio que pareciera estar normalizado en nuestra cotidianidad y que parece no estar acompañado de una estrategia comunicacional de lo que llamamos, ¿no es cierto?, la adecuada promoción de salud, prevención del contagio y sobre todo una comunicación de riesgo preventiva hacia la ciudadanía. Sí, en ese caso, doctor, quiero ir con el concepto, me parece relevante en esto que estamos conversando, que es normalizar que hayan un número importante de nuevos casos, más de 10.000. Como que uno dice, como que no es la misma percepción desde la ciudadanía que se tenía, para qué decir al principio de la pandemia, para qué decir el año pasado. Ahora, pero hay una normalización y le hago la pregunta, ¿cree usted, no solamente de la ciudadanía, que se puede hablar de fatiga pandémica u otras cosas, sino también de la autoridad sanitaria, porque ahí está la preocupación de que si es la autoridad sanitaria la que normaliza, ahí ya estamos en un problema, ¿no? Mira, lo que yo Con todo debiera respeto a hacer la y con autoridad, yo bastante sé que no lo dice así, pero desde el Colegio Médico, algunos sectores, se tiene esa impresión. O sea, en primer lugar, muchas de las autoridades actuales del Ministerio de Salud y del Gobierno formaron parte de una voz muy crítica con respecto al manejo de las autoridades del gobierno anterior en torno a la pandemia. Y uno quisiera, y uno esperaba, y esas eran las expectativas, que el manejo de la pandemia estuviera mucho más centrado en la prevención del contagio, en la promoción de estilos de vida saludables que reducen el riesgo de enfermedad y sobre todo en acelerar el avance, por ejemplo, en generar comunidades que estén con espacios con mejor calidad del aire, porque sabemos que este es un virus que se transmite principalmente por aerosoles y mientras el aire tenga mejor calidad y tenga menos carga viral, menos riesgo. Y lamentablemente nos encontramos con que si uno analiza desde el punto de vista objetivo cuál ha sido el manejo actual de la pandemia en los últimos 5 meses, es como ponerle play al manejo del gobierno anterior. Entonces, lo que a uno le parece inconsistente e inconsecuente es cómo las mismas voces críticas que se alzaron para decir que la comunicación de riesgo era inadecuada, que la estrategia de vacunación estaba lenta, estaba postergada, que además la prevención no se estaba llevando a cabo, que el testeo, trazabilidad y aislamiento no estaba funcionando, como con toda esa experiencia y acervo acumulado, en los primeros 5 meses de pandemia tenemos casi 1 millón de contagiados, tenemos en el grupo de personas en edad escolar más de 1 millón de personas con sus vacunas rezagadas y tenemos un testeo en los niveles más bajos que hayamos visto prácticamente, pese a que hay una capacidad en la red de testear mucho más. Y todo eso se resume en que si tú revisas todos los posteos de la autoridad sanitaria, lo que postea la ministra, lo que postean desde el Ministerio de Salud, el porcentaje que ocupa el coronavirus hoy día es mínimo. Y cuando hacen anuncios como, por ejemplo, la liberalización del ingreso de los extranjeros, que no me parece, y en esto quiero ser enfático, que sea una mala medida, pero que cuando tú la comunicas el mismo día que estás teniendo el mayor número de casos en los últimos 5 meses, de alguna forma tú estás transmitiendo un concepto y ese concepto es que hay menos riesgo. Por algo la autoridad, que es quien nos cuida, quien nos ayuda, está liberalizando. Independiente, doctor, me imagino en su análisis de que el fin de la homologación de vacunas no significa un alza sostenida de los nuevos casos, digamos, en términos de la llegada de extranjeros a Chile, que queda demostrado que efectivamente es una parte, pero está en la misma línea de que puede ser un connacional que se contagie, digamos. Pero entiendo el punto. Exactamente. Es del minuto en que se anuncia. A lo que hago presente, Nicolás, es que más que la medida en sí misma, es el momento. Fíjate que cuando partió el gobierno, una de las medidas que se anunció era el fin de la mascarilla en los espacios abiertos. La evidencia científica hace mucho rato que dice que en los espacios abiertos el riesgo de contagio es bajo por la alta ventilación que las corrientes de aire naturalmente generan. En esos lugares, usar la mascarilla es una herramienta preventiva que ofrece pocos beneficios. El problema es que cuando se comunicó, ¿cuál fue la bajada comunicacional que tomó todo el mundo? Todas las personas asumieron que si ya desde la autoridad nos decían que en los espacios abiertos no íbamos a usar mascarilla, el paso siguiente era dejar de usarla en todos los otros espacios. Y todavía sigue siendo absolutamente claro, e incluso Europa, Alemania, por ejemplo, anuncia que va a esperar el otoño reiniciando el uso de mascarilla para tratar de evitar
eventos, ¿no es cierto?, y aumentos de contagio. Todo eso son lo que llamamos prevención y comunicación de riesgo. Entonces, a veces no es solo la medida que anuncias, sino que es el momento en que lo anuncias y cuál es la bajada comunicacional que finalmente queda en el centro de lo que está comprendiendo todos quienes nos escuchan. Entonces es difícil transmitir preocupación, que tenemos las cifras más altas en los últimos 5 meses, si al mismo tiempo tú estás señalando medidas que vienen a aparentar que estamos en un escenario más favorable. Ahora, como usted decía, doctor de la Torre, hay un contacto bien relevante, me imagino, en algunos puntos del gobierno con el Colegio Médico. Hay muchas personas que estaban en el Colegio Médico en esos minutos, cuando estaba el otro gobierno, y ahora están y son autoridades. Me imagino que hay una comunicación algo más dialogante, pero por sobre todo hay una mirada que no solamente le escuchaba a usted, sino también a otras autoridades del Colegio Médico con respecto a que de alguna manera lo que se dijo en un minuto no se está cumpliendo acá. ¿Cuál un poco también la conversación y el análisis que se hace al respecto? Y si se reciben también las críticas del Colegio Médico, que de a poco han ido aflorando con respecto a la situación del manejo de la pandemia, ¿no? Por lo que tú comentas, nosotros teníamos altas expectativas de un manejo mucho más centrado en la prevención, con un enfoque desde la atención primaria, con un enfoque en educación a la ciudadanía, de tal manera que las personas puedan conocer y aprender cómo se contagia el virus y cuáles son las situaciones donde realmente corren peligro para que puedan evitarlas y cuáles son las estrategias que realmente reducen el riesgo para que puedan utilizarlas. Eso lamentablemente no lo hemos podido conseguir que se comunique de una forma expedita y clara. El plan Nos Cuidamos Todos, paso a paso, es un plan que ha sido difícil de comprender para las autoridades locales, para la ciudadanía. La verdad es que tú no sabes en qué momento estás realmente, no ha funcionado con la claridad de transmitir el riesgo. Y lo que sí hay que entender también es que los espacios efectivamente de conversación existen y de diálogo existen, sin embargo, pareciera ser, y esta es una impresión personal mía, que muchas de las decisiones están postergadas a la primera semana de septiembre, donde después del plebiscito muchas de las cosas que están, entre comillas, pendientes o por hacer, empezarán a hacerse. Y en el caso de una pandemia, y el ejemplo te lo quiero dar con el tema de, primero, la suspensión del periodo escolar, el adelanto y prolongación de las vacaciones, y luego el retorno a clase. Tú sabes, todos lo vivimos, que las vacaciones escolares se adelantaron y se extendieron una semana más de lo que estaba planificado. Sí. Eso generó una serie de impactos y externalidades sobre toda la ciudadanía, pero tenía una razón de ser. Las cifras de contagio en los niños, niñas y adolescentes estaban de virus respiratorios y COVID en niveles muy altos. Bueno, en esas 3 semanas no hubo ninguna mejora en el protocolo de prevención de contagio en el aula. No hubo ninguna estrategia de mejora de la calidad del aire, del tipo de mascarillas que le estamos entregando a los niños en el aula o del refuerzo de la vacunación, que como te decía antes, en este grupo tiene más de 1 millón de personas rezagadas. ¿Qué ocurrió entonces? Desde el retorno a clases, el aumento de los casos en el grupo de 5 a 19 años más que se duplicó. Entonces, eso debiera a todos prendernos las alarmas y decir, perdimos 3 semanas y ponernos a trabajar, independiente de lo que ocurra el 4 de septiembre, para que las aulas sean lugares seguros hoy y no esperar que se sigan contagiando los niños porque hay una patología más allá de la gravedad y de la mortalidad de esta enfermedad que se llama el COVID largo o long COVID, sí, que son secuelas que la ciencia médica ha ido revelando, muchas de las cuales se consideran irreversibles y que deterioran la calidad de vida de las personas y que dice hoy día la evidencia científica no hay mejor forma de evitar este long COVID que evitar el contagio. Entonces sigue siendo relevante que aunque tengas una forma leve, tratemos de evitarlo. Y todo lo que podamos hacer porque los ambientes en espacios cerrados sean seguros, debiéramos estar haciéndolo y debiéramos conocer ese plan. Y eso lamentablemente es lo que creo que está también al debe. Doctor, ¿cuál es su visión sobre el manejo de la campaña de vacunación por parte del gobierno, del Ministerio de Salud en este caso? Lo primero que hay que decir es que cuando tú tienes una campaña de vacunación, los rezagados son el grupo más difícil de conseguir. Por lo tanto, esta campaña, que empieza hace 5 meses, es una campaña más compleja que la primera,
porque son las personas que sistemáticamente no se han vacunado las que tú tienes que vacunar. Por lo tanto, eso requiere cambiar el foco y, como dicen los ingenieros, si quieres resultados distintos, no sigas haciendo lo mismo. Y por lo tanto tienes que ir a buscar a los rezagados. Y ir a buscar significa empezar a poner puntos de vacunación en lugares de reunión de personas, en lugares donde socialmente sabemos que se aglomeran las personas, y precisamente ahí lograr generar este cambio frente a la oportunidad. Porque muchos, por ejemplo, este 1 millón de personas que no se han vacunado y que están entre los 5 y los 18 años, muchos de ellos tienen que ver con nociones de sus padres que no están convencidos de la vacunación. Por lo tanto, tú ahí necesitas hacer un ejercicio de comunicación, un ejercicio de educación, un ejercicio de confianza para que los padres apoderados puedan decidir activamente que sus hijos, hijas, niños, niñas y adolescentes se puedan vacunar. En cambio, en el grupo de los adultos rezagados, la labor es un poco distinta, porque en ocasiones el rezago es por falta de oportunidad. Tal vez no tiene un espacio laboral para ir a vacunarse, tal vez tiene la idea... Está lo complicado de disuadir al que está rezagado y que se ha vacunado pero no quiere seguir vacunándose, o que nunca se ha vacunado. Exacto. Es el Exacto. público objetivo más complejo. Es un público objetivo mucho más complejo y por eso requiere un manejo distinto. Y ese manejo distinto también se ha criticado que no se difunda. Yo lo que echo de menos, Nicolás, no es que este tema salga en los matinales o este tema salga en las noticias. Lo que echo de menos es una campaña de gobierno, de Estado, que esté presente en todos los territorios, que por una parte eduque hacia las formas de contagio de este virus, por otra parte eduque hacia las herramientas preventivas del virus, y que sobre todo refuerce la campaña de vacunación hacia esos grupos en particular, utilizando radio, utilizando prensa escrita, utilizando televisión y utilizando redes sociales, que son canales distintos que llegan a personas distintas y por los cuales tú puedes enviar mensajes diferentes. El Estado y el gobierno tienen la capacidad, tienen los recursos para montar efectivamente esa estrategia. Y lo que uno echa de menos es que en estos 5 meses no lo vemos con la fuerza que debiera tener. Ahora, en entrevistas radiales durante la mañana, la ministra de Salud confirmó, también algún minuto lo conversamos aquí en el programa, que la 5ª dosis va este año sí o sí. Está un tema de logística, de la compra de las dosis, por supuesto, pero también de a quiénes llegarán estas dosis. Esta no sería a primera mirada universal, como se ha dado hasta la 2ª dosis de refuerzo, 4ª dosis, sino más bien a los grupos de riesgo, inmunocomprometidos, también adultos mayores. ¿Cómo ve también esto? Porque algunos dicen, de alguna manera se tiene el anuncio, pero no se hace, no se concreta y no se sabe cuándo podría inocularse con esta nueva dosis, entendiendo que hay una mirada transversal, también 2 recomendaciones del CABIE en este caso, de administrar una nueva dosis de refuerzo. Lo que de alguna manera se ha planteado es que el virus con el cual se construyeron las vacunas es un virus que debutó en 2019 en Wuhan, China. Con ese virus, con esa información genética, se desarrollaron estas vacunas. Y el problema es que el virus y las olas a las que nos estamos enfrentando son mutaciones y variantes de este virus original, cada vez menos parecidos al virus que originariamente generó la enfermedad y generó también las vacunas. Por lo tanto, es muy importante, y la ministra en eso no lo ha aclarado, qué tipo de vacuna vamos a ir a buscar, cuál va a ser esa 5ª dosis y sobre todo cuándo empezaría también el esquema de vacunación y para qué personas. Por supuesto que proteger a los grupos de riesgo es importante, pero creo que es muy importante utilizar una vacuna que mejore la respuesta inmunológica y no necesariamente continuar con una vacuna que frente a cada variante nueva ha ido mostrando menos efectividad, y eso es un hecho de la causa. Las personas han tenido que ir recibiendo nuevas dosis porque van existiendo variantes que se escapan a la respuesta inmunológica original. Eso es algo que nosotros debiéramos también propiciar, que la ministra pueda aclarar, más allá de la intención y del anuncio, qué tipo de vacuna vamos a ir a buscar, porque en el mundo están apareciendo vacunas de 2ª generación y hay expertos que plantean que si vamos a usar una 5ª dosis, es el tipo de dosis de vacuna que queremos buscar, y por supuesto el esquema. Fíjate que el otro día me escribió una paciente y me pone, doctor, vine a vacunarme al CEFAM y no tiene ni idea de la 5ª dosis. Y le digo, pero señora, si aún no se ha activado la 5ª dosis, claro. Es que vi a las autoridades que hablaron de la 5ª dosis, que hablaron de grupos vulnerables, y yo que estoy en ese grupo y que me vacuné
en todas las campañas primerito, vine a vacunarme y sin embargo no existe. Entonces, aclarar que hoy día hay una estrategia muy valiosa y que no se está impactando con fuerza en ella, y es precisamente la educación en un aspecto crucial. Ventilar los espacios cerrados, mejorar la calidad del aire en los espacios cerrados, es una estrategia costo efectiva que reduce el riesgo de contagio. Este es un virus que hoy día se está contagiando en la interacción social que ocurre en espacios cerrados, y es ese el lugar donde tenemos que ir a comunicar el riesgo. Es ese el lugar donde, yo ahora estaba solito, pero para poder ejemplificarlo bien, Nicolás, es ese el lugar donde te tienes que poner este tipo de mascarillas, que son las que tienen la mejor capacidad de filtrado y el menor riesgo de contagio, y son las que nosotros usamos como trabajadores de salud para entrar a ver un paciente con COVID y que impide que nosotros nos contagiemos. Por lo tanto, utilizar estas mascarillas que hoy día afortunadamente tienen un costo menor, disponibilizarlas especialmente en espacios cerrados, certificarlas a través del Instituto de Salud Pública para que todas las que se comercialicen estén debidamente validadas, o de otras entidades estatales que puedan hacerlo, creo yo que son sin lugar a dudas estrategias que no hemos utilizado y que nos pueden ayudar a tener resultados diferentes. No podemos seguir a merced de cada ola que aparezca, no podemos seguir a merced de cada variación que aparezca. Tenemos que tener un enfrentamiento preventivo, y eso significa mejorar la calidad del aire que respiramos en espacios cerrados, públicos y de centros privados que atienden público. Doctor Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso, como siempre, doctor, muchas gracias por su tiempo y esta conversación. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Nicolás, y si me permite enviarle un cariñoso saludo. El día 11 de agosto fue el Día del Instrumentista Quirúrgico. Parte integral del equipo de salud son las personas que se conocen como arsenaleros o arsenaleras, y son quienes nos asisten, quienes nos ayudan a llevar adelante una cirugía. Son un elemento central del equipo, y que para nosotros, y aprovecho este pequeño espacio para hacerle un homenaje por su esfuerzo, su sacrificio y la importancia que tendrán, por ejemplo, para ayudarnos a reducir las listas de espera quirúrgica, que en Chile representan al menos 350.000 personas que están esperando una cirugía. De todas maneras, nos sumamos al saludo y también al agradecimiento. Gracias, doctor, que esté muy bien. Chao. Que esté muy bien, chao.